Hola queridos y queridas demoledoras, bienvenidos a los canales de MP Geopolítica, Demoliendo mitos de la política, y al canal de Adrián Celaya, ECAI Center, hoy con un tema bastante controvertido y que está afectando mucho a la juventud y sobre todo a la juventud de nuestra sociedad. Buenas noches, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, Santiago. Bueno, ya sabéis, yo estoy con vosotros los jueves, aunque he fallado 2 semanas, sí, pero en principio estoy con vosotros los jueves por la tarde, por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Y como siempre os decimos, pues bueno, acordaros de dejarnos preguntas o comentarios, que ya sabéis que intentamos responderlas en el canal de Kai Center. Dejadnos, bueno, si os gusta el vídeo, no os olvidéis de darle al like y difundir. Y creo que nada más, ¿no? Pues sí, Bueno, y suscribiros también, ¿eh? Si no por estáis supuesto, suscritos, darle a la tecla de suscribir, que es importante, ¿eh? y compartir y, bueno, difundir si os gusta lo que hablamos. El Sí. tema, pues, como decía al comenzar, Adrián, es muy controvertido porque aquí no estamos juzgando a la gente ni a sus Mm. derecho a sentirse sexualmente o como persona como le dé la gana, indudablemente. Hablamos de personas Efectivamente. adultas. Lo que pasa es que aquí Mm. entra otro parámetro. Estamos hablando de la infancia. Sí, bueno, vamos a ver, es un tema radicalmente distinto de los que solemos tratar en este programa, que es, normalmente hablamos de geopolítica, pero dentro de lo que ha sido la evolución de la sociedad occidental en los últimos años, en las últimas décadas, la verdad es que los aspectos socioculturales han tenido una importancia tremenda y lo que nosotros llamamos en concreto manipulación de las minorías ha sido una estrategia corporativa constante durante estos 40 años, ¿no? Y dentro de esas manipulaciones de las minorías, en los últimos años está teniendo un peso particular. Evidentemente no es solo en nuestro entorno, es en todo Occidente, ¿no? Digamos, la manipulación de las personas transexuales, ¿eh? ¿La manipulación en qué consiste? Pues en que, como decía Santiago, una cosa es, digamos, el respeto a la intimidad de las personas, de su sexualidad, ¿no? Y otra cosa es, digamos, la manipulación que se percibe o que se manifiesta a través de, digamos, de dar una publicidad exagerada a determinados comportamientos minoritarios y, sobre todo, a intentar modificar los comportamientos de la sociedad en una determinada dirección, ¿no? Porque, claro, una cosa es dar un tratamiento lo mejor posible a las personas trans y otra cosa es, como vamos a ver, lo que se suele llamar el transactivismo. Es decir, impulsar la ideología trans, la ideología de género en el conjunto de la sociedad, ¿no? Y esto es algo que las élites están empujando en los últimos años con mucha fuerza y, claro, está generando al final algunos desatinos como los que hoy vamos a comentar. No son cosas que estén pasando, ya lo vamos a explicar, solo en el caso del País Vasco, pero vamos a explicar algo que está estallando en este momento en el País Vasco y que está teniendo una enorme repercusión, ¿no? Pues si quieres, Santiago, son muchas diapositivas. Vamos hablando en función de las diapositivas. Tú ve pasando de una a otra cuando te parezca, ¿eh? Están Bien, numeradas del 1 hasta el 19 aproximadamente, ¿eh? De correcto. acuerdo. Bueno, todo estalló con este artículo a principios de septiembre de Suriño Ojeda, una persona, una feminista de una gran trayectoria, ¿no? La pesadilla en un campamento de verano, ¿eh? Contando cómo este verano, en un campamento de verano en el País Vasco, pues habían sucedido cosas sorprendentes y muy, digamos, cuestionables y criticables, en concreto con una madre le contaba a Suriño Ojeda y con los chicos y las chicas, ¿no? Cosas como que, bueno, obligarles, pero esto tiene un carácter más dudoso para algunos, ¿no? Obligarles a ducharse juntos a chicos y chicas adolescentes, ¿no? Esto también generó sus problemas, pero obligarles a ducharse desnudos con los monitores, con los monitores desnudos, ¿no? Delante de ellos. Pues, Empiezan a salir cada vez más cosas, los monitores desnudos siempre delante de los adolescentes, paseándose desnudos por el entorno, cosas como, bueno, si vas pasando, ¿no?
cosas a la luz del campamento que obligaba a los menores a ducharse con los monitores. Te lo explico, pero antes sin plantear temas no tiene salida. Resulta que este campamento en Álava obligaba a los menores a ducharse, chicos con chicas y también con los monitores. Los monitores también iban sin ropa por en medio del campamento y lo más turbio es que para obtener la comida tenían que chuparle los dedos de los pies al cocinero y a los monitores. ¿A ti qué te parece esto? ¿Qué te parece lo que estaba pasando en este campamento? Este campamento lleva abierto 50 años. Si esto lleva pasando tantos años, yo no sé cómo no salió antes a la luz. Tú, si tuvieras a tu hijo en este campamento, ¿qué harías? El tema es que esto empezó a salir a los medios de comunicación y cada vez empezaban a salir más casos de más adolescentes, de más jóvenes o de padres o madres que contaban cosas cada vez más llamativas, ¿no? Esto es lo que hemos comentado, ¿no? Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor. En otro caso, para comer, no sé si era el almuerzo, tenían que besarles en la boca, ¿no? Si vamos siguiendo adelante, si te parece, ¿no? Bueno, al final se han ido acumulando hasta 21 denuncias, ¿no? Denuncias en las que por exhibicionismo frente a menores, denuncias por abuso y hay hasta denuncias por agresión sexual. Vamos a ver lo que es las denuncias por agresión sexual. Algunas sabemos que es agresión entre los adolescentes. Parece que alguna de ellas es agresión entre los adolescentes, digamos, de alguna forma tolerada o no corregida por el campamento, ¿no? Bueno, pero el escándalo adquiere otra dimensión cuando, frente a lo que estaba sucediendo, los monitores, los organizadores del campamento hacen un comunicado, dicen, para hacer frente a las mentiras publicadas, explican que el campamento, no, bueno, en el anterior también, sí, en la imagen, esto es, que el campamento se basa en valores transfeministas y busca crear espacios seguros para todas las identidades y cuerpos, lo que pasa por romper estereotipos de género. Para eso, obligarles a ducharse desnudos con los monitores, lo intentaban explicar con romper estereotipos de género y, claro, lanzan este tema de que el campamento se inspiraba en valores transfeministas, algo que ni los padres ni los adolescentes se les había dicho antes, ¿eh? Entonces, lanzan esto, claro. Entonces, se trata de campamentos en los que se sabe que los organizadores son trans, ¿eh? Después se ha empezado a saber, ¿no? Algunos eran trans y que han organizado esto, en principio, con esta ideología transactivista, de impulsar el transactivismo, ¿no? Sí, bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? El comunicado diciendo que nuestro proyecto educativo se basa en valores transfeministas, ¿no? Y claro, lo decían casi como si fuera una explicación, ¿no? Esto, pum, ya fue en sí mismo otra bomba más, ¿no? Continuamos, si quieres. Y, por si fuera poco, resulta que el organizador de estos campamentos, dice, no es un organizador, parece que es el coordinador del campamento, ¿no? Había dicho, no dicho de palabra, dicho por escrito en el diario Berria, que es uno de los diarios de referencia de la izquierda vasca, queremos mariconizar a vuestros hijos. Y si además se lo habían puesto en un pequeño titular. Convertiremos en trans a los niños, asegura el organizador, y queremos mariconizar a vuestros hijos. Bueno, pues si había poco escándalo, esto se ha multiplicado, ¿no? Claro, que seguimos si quieres, ¿no? Sí, es que esto ha salido... El número 8 me falta. No hay número 8, pasa al 9, por favor. Bien. Sí. La diputada Teresa Laspada retuitea un tuit en el que se afirma: estoy harta de la manipulación de los nacidos varones que dicen ser mujeres, acompañada de una foto de Elisabeth Duval. ¿Elisabeth Duval es una mujer o es un varón que dice ser mujer? Señora Laspada, tiene la palabra de nuevo. Yo respondo a la pregunta que me hacía. Las cuestiones personales, lo que yo ponga en mis redes, no es debate de esta situación. Quiero recordarle que lo que está en redes sociales, mi perfil es mi perfil. No es el perfil de la Diputación Foral de Vizcaya, para dejarlo bien claro. Bien. Bueno, ¿qué ocurrió? Que a raíz de todo esto empezaron a surgir responsabilidades. Responsabilidades porque se estaba hablando
de que, independientemente de lo sucedido en los campamentos de verano, hay un problema en el conjunto del País Vasco por haber, de alguna forma, tolerado, impulsado este tipo de ideologías, ¿eh? No ya, digamos, como decíamos al principio, de protección de la intimidad de las personas trans, sino ideologías transactivistas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues claro, que por ejemplo, el coordinador que hemos visto antes de los campamentos, pues por ejemplo es una persona, es un versolari, de estos cantadores de versos, que es digamos, un movimiento cultural muy importante en el País Vasco, que otro de los organizadores apareció también, que también es versolari, que había en el ámbito del versolarismo, pues ha habido por lo menos una tolerancia de ese tipo de mensajes, que luego se ha visto cómo en los medios de comunicación, fundamentalmente en los medios de comunicación de la izquierda vasca, se venían lanzando estos mensajes de defensa del transactivismo, del transmariboyerismo, dicen algunos, ¿no? De todos estos conceptos, ¿no? Entonces, que se han implicado conceptualmente, clarísimamente, en alentar estas ideologías, ¿no? Ahí estamos hablando de dos cosas. Una cosa, evidentemente, es el transactivismo y luego que eso se manifieste en actuaciones como la del campamento, pero esas ideologías, evidentemente, algo absurdo y destructivo, estaban en una buena parte en los medios de la izquierda vasca, desde luego, pero luego también, vamos a ver, en una buena parte de los grupos políticos dirigentes, ¿no? Ahí, en ese vídeo que acabamos de ver, vemos cómo una representante de Bildu, que es el primer grupo de izquierda vasca, le reprocha a una diputada del Partido Socialista comentarios en redes en los que cuestiona ese concepto de que cada uno puede ser hombre o mujer cuando le da la gana, ¿no? Y entonces ya le reprocha que en redes cuestione este tema, ¿no? Y bueno, esto ya nos refleja cómo está, digamos, deteriorada la mentalidad en algunos ámbitos políticos, o si se quiere, se ha deteriorado en los últimos años, ¿no? Y entonces ha habido una lluvia de comentarios de si los responsables son estos, son los otros, eres tú o soy yo, ¿no? Además es que yo lo que veo grave también, Adrián, ya no es el hecho de estos actos que cometieron con menores. Es que, ¿cómo? Los padres no tenemos derecho de saber cómo educan a nuestros hijos. No tenemos derecho... Efectivamente, porque claro, he hablado de los medios de comunicación, pero lo más grave es el tema de la enseñanza, de la educación, ¿no? Porque estos mensajes se están lanzando en casi todos los centros escolares. Sí. Claro, aquí se está hablando mucho del País Vasco, de Navarra también, pero es algo que está pasando en muchos sitios, ¿no? Y que se les está lanzando mensajes, bueno, primero se habla con el pretexto de la educación sexual, pero se están lanzando mensajes, bueno, esto del el ser hombre o ser mujer es algo que se elige, pero se les lanza esto a niños muy pequeños, ¿no? ¿Tú eres hombre o eres mujer? Yo soy hombre. Dicen, no, pero tú puedes ser lo que quieras. Te han dicho que eres hombre, pero tú puedes elegir ser hombre o ser mujer. Es decir, se le está no solo confundiendo, sino alentando a esa confusión psicológica, ¿no? Es decir, esto es un concepto clarísimo de corrupción de menores, pero es una corrupción de menores extendida, vamos a decir, al conjunto, no a todos, pero así de forma mayoritaria a los centros educativos, a todos los que imparten, que es obligatorio impartir clases de educación sexual, que se tienden a canalizar por esa vía, que es realmente corrupción de menores. Normalmente se subcontratan, no las da el centro, sino que se subcontratan a entidades especializadas y muchas veces ni los profesores del centro están en esas charlas, ¿no? Pero, claro, aquí estamos ante un tema en el que de una forma u de otra se han acabado implicando pues todos los grupos, de la izquierda o del centro, ¿no? En unos territorios más que en otros, ¿no? Por ejemplo, en el País Vasco ahora, el Partido Popular, que no tiene peso institucional, pues se ha posicionado muy activamente y ha hecho bien en posicionarse, evidentemente. Pero ha habido muchos comentarios diciendo que el Partido Popular en otros territorios donde gobierna está haciendo lo mismo. Partido único, como tú dices siempre, Adrián. Lo del tema del partido único, ¿no?
Pero el caso es que, bueno, pues hay que, en cada caso hay que tener en cuenta quién actúa correctamente y quién no, ¿no? Pero bueno, continuamos si quieres. Sí, yo te quería decir un caso que conozco de aquí, de mi ciudad de Vigo. Hombre, no es tan grave, ¿no? Pero el caso es que era en un colegio, un carnaval, y le decían a los niños que eligieran un disfraz, ¿no? Y a un niño en concreto le dieron un disfraz de mujer, y el niño, que tenía 7, 8 años, no quería disfrazarse de mujer. Y lo obligaron. A ver, no estamos hablando de libre elección, o sea, es libre elección y lo obligas a vestirse de mujer. Son cosas que yo no entiendo. Forzar de esa manera a un niño que para él es más importante jugar a la pelota que pensar en su sexualidad a los 7 años, como nos pasó a todos prácticamente, ¿no? Sí, sí. Hoy vamos a hablar sobre todo de lo que está pasando en el País Vasco alrededor de este tema, pero yo creo que es un tema de referencia para prácticamente toda Europa, ¿no? Toda Europa occidental y una buena parte en Latinoamérica también, ¿no? Claro. Hombre, si hay suerte y somos lo suficientemente activos, este escándalo puede ser un detonante para frenar esto, ¿no? Si conseguimos frenarlo en el País Vasco, puede ser también una referencia para que otros lo puedan hacer, ¿no? Porque son temas que se mantienen permanentemente ocultos, ¿no? Ocultos. Claro, yo es que de verdad me estás dejando alucinado. Yo no sabía esto, y es que no estamos hablando de una tontería de ponte un disfraz a otro, es que cuidado. No, claro, es que Cuidado. Al final, si ves lo que está sucediendo en los medios de comunicación y lo que está sucediendo en los colegios, pues estamos hablando de corrupción de menores generalizada e institucionalizada, ¿no? Y por la responsabilidad de los principales grupos políticos, ¿no? Claro, y lo peor es que tú y yo, así como estamos hablando ahora, es que aún encima pues nos tacharían de homófobos, de anticuados, de... A ver, es que Sí. una cosa no tiene que ver con la otra, indudablemente. No, Cada uno tiene su en el libertad tú a tú, sexual. ese es el instrumento que han utilizado, pero claro, esta vez no les está valiendo. Luego veremos un caso en el que está siendo bastante duro, pero no les está valiendo porque se está revolviendo la sociedad en su conjunto frente a esta barbaridad. Es que es una barbaridad, una locura. ¿Ponemos el siguiente vídeo? Venga. En el País Vasco hay gente que respalda estas formas de actuar. Desgraciadamente, en Euskadi padecemos una parte de la sociedad que esto no es que lo respalde, es que lo alienta. Y otra parte, que ahora vemos que también estaba asumiendo responsabilidades políticas, y me estoy refiriendo al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista, que han mirado para otro lado. Y si resulta que a Bildu le gustan estas cosas, el PNV y el PSOE las toleran. Bueno, esto es lo que comentábamos, ¿no? El Partido Popular, que era la persona que hemos visto, es un representante del Partido Popular, digamos centro-derecha, ¿no? O derecha, pues critica, por un lado, a Bildu, dice a Bildu, que es, digamos, la izquierda vasca, el primer partido de izquierda vasca, le critica que le gustan estas cosas y como protagonista y primer responsable, y a los otros, al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista, como que se han dejado llevar o que han mirado hacia otro lado o que han consentido, ¿no? Bien, continuamos. Que detrás de esto hay un intento claro de adoctrinar a una parte de la adolescencia y de la infancia vasca. Y ese intento de adoctrinar está en el entorno de la izquierda abertzale, que está dando soporte ideológico a estos udalecos. Basta ver las publicaciones cercanas, los medios de comunicación cercanos a la izquierda abertzale, cómo se llenan de artículos de opinión, de páginas editoriales favorables al adoctrinamiento que se producían estos udalecos. Todavía no han levantado la voz para hacer una crítica clara, no de las administraciones, que eso es fácil, sino de quienes han organizado estas colonias. Bueno, vamos a ver. Esto estrictamente es cierto. El que ha hablado ahora es un representante, un responsable del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Entonces, lo que dice es cierto. Está intentando reprochar a la izquierda vasca algo que es cierto, pero está diciendo solo parte de la verdad. Porque esa responsabilidad de la izquierda vasca es evidente y en los distintos órganos de periódicos de la izquierda vasca esas políticas han sido clarísimas. Estamos hablando de Gara, de Berria, de Herria, que es el órgano oficial de Sortu, que es el núcleo fundamental de Bildu, ¿no? De Hamaika Telebista, etcétera. Entonces, estos mensajes
de carácter, digamos, sí, transactivista, ¿no? Son constantes en los últimos años, ¿no? Entonces, la responsabilidad política por esto es clarísima. Pero, claro, no solo de la izquierda vasca. Eso lo vamos a ver. No solo de la izquierda vasca, ¿no? Seguimos, si quieres. Mutila zara zakila duzulako. Neska zara bulba duzulako. Hori erakutsi zidan gizarte eta kultura batean jaio nintzen ni. Eta mundua ikusteko modu erredukzionista hori okerragoa ezin dela izan ikasi egin dugu. Este es el presidente del gobierno vasco. El Lehendakari, el presidente del gobierno vasco, Partido Nacionalista Vasco, diciendo esto. Diciendo esto. Menos mal que hemos superado esos tiempos en los que pensábamos que un hombre tenía pene y una mujer tenía vulva. ¿Hasta qué punto las direcciones de los grupos políticos vascos se han sumergido en esta barbaridad, en esta porquería, ¿no? Claro, es que en realidad en el País Vasco, como estamos viendo, pero es que en todos los lados, lo que hablábamos antes, en todos los lados se está promocionando de esa manera, y el que se atreva a tener una voz discordante, aunque no sea anti nada, simplemente, no estoy de acuerdo porque es mi hijo, porque es mi nieto, porque mi hija. Encima es que, bueno, es que te arruinan. Encima eres un... Por eso es tan importante aprovechar esta oportunidad, aprovechar este escándalo para ver si conseguimos empezar a darle la vuelta a este tema, ¿no? Porque claro, esto no es casualidad, efectivamente, que esté pasando en todas partes a la vez, porque esto ya sabes que son doctrinas y teorías como el conjunto de lo que nosotros llamamos posmocapitalismo, ¿no? De los últimos 40 años, pero son teorías y doctrinas que vienen de las universidades norteamericanas, a través de las agencias del gobierno de Estados Unidos, de la CIA, del MI6 británico, de las fundaciones corporativas, de las ONGs, pero al final del mismo centro, ¿no? Con estos objetivos al final de manipulación y de destrucción social. Entonces, nuestros grupos políticos, todos los que se han metido dentro de este espacio del Partido Único Europeo, pues dicen que son de izquierda, derechas o de centro, pero lo que hacen es, en todo lo importante, obedecer instrucciones de estos círculos, ¿no? Por muy disparatadas que sean y por muy absurdas y por muy destructivas, ¿no? Y esto es lo que está pasando, ¿no? Y que los padres no tengan derecho a elegir qué tipo de educación. Porque yo, por ejemplo, no soy religioso, pero yo comprendo que una persona que aún encima sea pues muy religioso o católico, pues que todo esto es romper totalmente toda la forma de pensar de la familia. Es una agresión, yo lo veo como una agresión tremenda, ¿no? Sí, y es una agresión primero contra los niños, es una barbaridad, y evidentemente también contra la sociedad, evidentemente, ¿no? Bueno, continuamos si quieres. Dividiendo el mundo de forma binaria. Hombres, mujeres, masculino, femenino, hetero, homo. Por suerte ahora somos más libres. Y nos atrevemos a hacernos la gran pregunta. ¿Realmente hay solo dos opciones? La respuesta es no, claro que no. El mundo tiene más colores que el azul y el rosa. Pero eso es lo divertido, ¿no? Para eso estamos aquí, para hablar del género no binario. ¿Y qué es ser no binario? Pues que hay gente que, como yo, no somos ni hombre ni mujer. ¿Y qué se puede ser si no eres ni hombre ni mujer? Pues muchas cosas. Puede ser ninguna. A veces hombre y a veces mujer. Las dos a la vez. Puede ser lo que quiera. ¿Te suena lo de agénero, bigénero? Género fluido, no conforme. ¿Y sabes lo que significan? Pues te lo vamos a explicar. Con el deseo pasa igual. Tu deseo puede ser muchas cosas. Homosexual, heterosexual, bisexual, omnisexual, pansexual, polisexual, asexual, demisexual y muchas cosas más. Es normal que tengas lío con tantos nombres. Pero no te preocupes. Para eso estamos aquí, te lo vamos a explicar. ¿Preparado? Preparada o preparade. Para viajar por la diversidad. Pues esto va a empezar. Esto es una serie de la televisión vasca, de la televisión pública vasca, responsabilidad política, Partido Nacionalista Vasco. Con lo cual, Ramiro González, el representante del Partido Nacionalista Vasco en Álava, le hemos visto antes cómo aludía repetidamente a estas cosas, el del Partido Popular, estas cosas que le gustan a Bildu, el de Ramiro González, el del PNV, diciendo, bueno, evidente la responsabilidad de la izquierda abertzale. No, sí, pero el Partido Nacionalista Vasco, hemos visto las cosas que decía el presidente del gobierno, el Lehendakari, hemos visto lo que dice lo que hace la televisión pública vasca. Alguien pone en las cabeceras de los medios determinadas personas con determinadas características para que hagan esto.
para que hagan esto. Alguien les pide o les exige que en todos los medios de comunicación se pongan ese tipo de personas en la dirección, ¿no? Y entonces, bueno, es evidente que por lo menos en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y Bildu se han mojado en este tema hasta el cuello. Hasta el cuello, ¿no? Y también el Partido Socialista, que gobierna con el PNV y que en Navarra, que es responsabilidad directa de él, está haciendo lo mismo, ¿no? Nos dicen también, pero esto no lo hemos analizado, ya te he comentado antes, que el Partido Popular, del derecha o centro-derecha, en otros territorios donde él gobierna también lo está haciendo, pero bueno, eso no lo hemos contrastado, ¿no? En el caso del País Vasco tenemos una responsabilidad clara de responsabilidad política clara del Bildu, del Partido Nacionalista Vasco, del Partido Socialista, ¿no? Yo también veo, sí, los que apoyan directamente, como estás nombrando, pero también esa omisión o el dejar hacer, para mí tiene la misma gravedad. Exactamente la misma. No denunciar, no hablar, como mínimo que la sociedad pueda debatir el futuro de sus hijos, el futuro de sus nietos. Claro, eso de que te lo presenten ya. Claro, es que todo esto es tan absurdo que solo se mantiene porque nadie dice nada. Por eso es tan importante, como tú decías, atacar al que habla. Si alguien sale diciendo algo, ir a por él, ¿no? Claro, esto también lo que ha destapado un enfrentamiento tremendo entre los movimientos transactivistas y la línea tradicional del feminismo, ¿no? Hemos visto antes un articulista, Souriño Ojeda, dentro de esa línea, el Partido Feminista Español, el Partido Feministas al Congreso, que están enfrentados a muerte con los transactivistas, ¿no? Hombre, y es que yo veo que las mujeres lucharon durante muchísimo tiempo para que se les tuviera en cuenta, para que tuvieran sus derechos, para que tuvieran su igualdad al hombre, y ahora de repente, por ejemplo, yo soy una mujer atleta y de repente llega un tipo que pesa 30 kilos más que yo, que tiene una masa muscular de un hombre, y resulta que él, como se siente mujer, pues vocea conmigo, me gana una carrera de atletismo, juega conmigo al baloncesto y me quita 20 centímetros de altura, y todo ese logro y ese trabajo que esa mujer consiguió para llegar a esa élite, de repente viene un hombre, por mucho que se sienta él, ha nacido como un hombre, y la arruina todo. ¿Dónde está esa igualdad? ¿Dónde es atacar directamente a esos derechos de la mujer? Yo lo veo así, sinceramente. Está claro, está claro. Bien, continuamos si quieres. Sí. A veces están un poquito en cargar. Bien, esto es lo que contábamos, ¿no? Porque hemos hablado de las cosas que ha dicho el Lehendakari, nada menos. Hemos hablado de los medios de comunicación, hemos visto la televisión vasca, y claro, lo más duro es lo que está pasando en los centros educativos, ¿no? Pero claro, en los centros educativos se suele decir, bueno, que tienen mucha autonomía para decidir por sí mismos qué hacen o qué no hacen, pero tienen autonomía en ciertas cosas. Y aquí, bueno, lo que está saliendo es, por ejemplo, el material aprobado por el gobierno vasco para todos los centros educativos, ¿no? Se dice, el gobierno vasco difunde en los colegios una polémica guía trans, ¿no? Se dice, hay chicas con pene, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, una guía trans en las que, a través de las cuales, no solo a través de las cuales, pero a través de las cuales también se inyecta a niños y a niños pequeños pues unos conceptos absolutamente confusos, induciéndoles a confusión sobre lo que son, lo que no son, que pueden ser lo que ellos quieran, bueno, una serie de conceptos absurdos como los que hemos visto en este programa de televisión, ¿no? Lo que pasa es que son conceptos que cuantos más jóvenes, cuanto menor edad tiene la persona que los recibe, es más fácilmente manipulable. Es decir, es el concepto estricto de corrupción de menores. Además, es que todos hemos sido niños, todos hemos ido al colegio y hemos conocido, por ejemplo, niños pues, que tienen unas carencias a lo mejor pues, de personalidad o unas carencias, son tímidos y de repente le das una herramienta para, no sé, para que explique su timidez como que es lo que no es. O sea, como dices tú, es que puedes crear una mente tan poco desarrollada, con tan poca experiencia en la vida, puedes crear una confusión enorme. Así vemos también como hay incluso menores que se operan, se hormonan, cuando yo creo que con 12 o 13 años no tienes un concepto tan desarrollado como para
cortarte el pene o para hormonarte y volverte un hombre, ¿no? No, algunos dicen que, bueno, que estas cosas que no influyen tanto en la personalidad, solo en determinados casos, pero la realidad es que, no solo en este caso, pero sí en general, cuando estas teorizaciones o difusiones sobre minorías sexuales, también en otro tipo de minorías sexuales, se amplían al conjunto de la sociedad, como se ha hecho en los últimos años, el número de personas de esas minorías aumenta significativamente. Porque se empieza a considerar algo de prestigio, algo moderno, algo tal, ¿no? Y bueno, pero es algo, eso, los números están ahí. Porque transexuales, ¿cuántos había hace 20 años? No sé, pues uno cada 100.000. Pero es que se están multiplicando, lógicamente, ¿no? Nosotros cuando a través de jóvenes, una corrupción de menores sistemática y masiva. Yo cuando era menor en el colegio, pequeño, pues la verdad, no, de aquella no recuerdo ni mujeres que querían ser hombres, o sea, niñas que querían ser niños más bien, ni niños que querían ser niñas. Después jugando, hombre, cuando ya tenía 16, 18, pues podía haber, como dices tú, a algunos, pero claro, no esa proporción, porque resulta que te pones a ver y yo veo caminar por la calle, voy caminando por la calle y veo pasar niños de 16, niñas, 18, y es que con una ambigüedad sexual, porque en realidad al final es que no son ni hombres ni son mujeres, es una ambigüedad en la forma de vestir y en todo, que yo, como dices tú, yo no la veo proporcional a lo natural. Y con eso no quiero decir que no haya gente que pueda sentirse desde joven de un sexo equivocado, indudablemente, pero no de que de cada 10 haya 5. A ver, ¿cómo llegamos hasta aquí la humanidad entonces? ¿No? Bien, continuamos si quieres. Tarda un poquito más en cargar. Bueno, esto es lo que ha pasado en la Universidad del País Vasco. ¿Qué ha sucedido? Pues que, claro, ante el escándalo que ha surgido y la movilización social que se ha producido con estos temas, pues muy posiblemente han pensado, no sabemos cómo reaccionar. Claro, una reacción positiva, nosotros decíamos, hubiera sido que estos grupos responsables, sobre todo los partidos políticos, pues son los responsables en último término, ¿no? Hubieran dicho, bueno, esto es absolutamente intolerable, pues purga y giro de 180 grados. Purgamos a los elementos que se han implicado directamente en esto y giro de 180 grados. Pero claro, esto no es fácil porque es mucha gente la que se ha implicado en esto. Requiere que la dirección no esté implicada y eso es dudoso. Por ejemplo, en el caso de la izquierda vasca, si los directores de todos los medios de comunicación de la izquierda vasca están trabajando en esa dirección, es porque alguien les ha dicho o porque alguien les ha puesto para que hagan eso, ¿no? Entonces, bueno, está claro que ahí la responsabilidad está al más alto nivel, ¿no? Claro, si el más alto nivel está implicado, pues es muy complicado que haga ese cambio teórico, ¿no? Sí, purga y giro de 180 grados. Entonces, ¿qué han hecho? Pues bueno, una de las cosas que han hecho es buscar un punto débil. ¿Cuál han pensado que era un punto débil? Profesores universitarios. ¿Por qué? Pues porque se han buscado una teorización de que podemos ir contra los profesores universitarios por lo que escriben en redes. Por lo que escriben en redes. No ya por lo que hagan en su trabajo. No, por lo que escriben en redes. Entonces, un par de profesores universitarios de la Facultad de Ciencias de Información estaban escribiendo en redes a favor de los niños de Bernedo, ¿no? Y ¿qué han hecho? Pues les han organizado una estrategia de acoso en la universidad. ¿Cómo se organiza esto? Pues lo han hecho primero la organización ICAMA, que es la organización juvenil de Bildu, pues les ha organizado, no solo ellos, han llevado a otros jóvenes también, pero les han organizado pintadas, carteles en su contra, llamándoles transfobos primero, luego fascistas, reaccionarios, etcétera, ¿no? Y claro, luego desde la universidad, ¿qué han hecho? Probablemente de forma coordinada, porque ahora la Universidad del País Vasco, después de las últimas elecciones, la controla Bildu, ¿no? Entonces, de forma coordinada, han dicho, primero lanzamos a los alumnos contra ellos y ahora ya tenemos el pretexto para intervenir
Dicen que van a abrir una investigación no sobre lo que ha sucedido en la universidad con problemas de disciplina, sino sobre lo que habéis escrito en redes. Vamos a lanzar una investigación sobre lo que habéis escrito en redes, ¿no? Y resulta que los fascistas son los que tienen una opinión propia, no los que imponen su opinión mediante actos de fuerza, además. Claro. No, es decir, todos estos que en realidad están al servicio de la CIA, ¿eh? Que dicen que son progresistas, transfeministas y todo esto, ¿eh? Pues claro, es que no tienen otra, como decíamos antes, ¿no? Es un tema tan absurdo y tan destructivo que corre peligro a nada que se empiece a hablar de ello, ¿no? Y entonces de atacar y machacar a la disidencia es imprescindible, ¿no? Pues esto es lo que han hecho, aprovechando esos... Bueno, primero lanzan, ya digo, a estos alumnos, bueno, que son... Claro, que son mamporreros en realidad. Les dicen, vete a por estos y van a por estos, ¿no? Y les han hecho pintadas, les han puesto carteles, luego les han amenazado con crear follón durante sus clases. En la universidad han dicho, pues igual mejor si no venís. Bueno, ya induciéndoles a que reconocieran de alguna forma su responsabilidad. Bueno, ha habido una serie de movimientos muy coordinados, ¿no?, entre estos alumnos y la universidad, que bueno, al final, ¿qué han hecho? Pues implicar también a la universidad en este tema, de forma directísima, claro, ¿no? De forma directísima. Y porque, claro, si es... El modus operandi, si tú estás contra que haya una guerra en Europa entre Rusia y Ucrania o Rusia y Europa, pues entonces es que eres prorruso y que quieres matar a los ucranianos. Y si estás en contra del genocidio que están cometiendo los sionistas en Palestina, entonces es que eres terrorista y eres antisemita. Y así es todo. Y aquí pues somos pero fíjate lo que supone esto, porque se supone que los profesores de universidad son, digamos, los que más claramente tienen que tener respetado su capacidad de pensamiento libre, etcétera, ¿no? Y resulta que es lo contrario, que han visto cuál es el punto débil, a quién le podemos atizar por lo que dice en redes sociales, a los profesores de universidad. Es decir, los han convertido en que, como lo que escriben en redes puede ser conflictivo con los alumnos, te puedo perseguir por eso. Claro, no sé qué va a pasar con este caso, pero las consecuencias ya están encima de la mesa. Es decir, los 5.000 profesores de la Universidad del País Vasco ahora saben que tienen que andar con muchísimo ojo con lo que dicen en redes, porque les pueden montar un follón de cuidado, si no les gusta a los alumnos. Tú fíjate, lo mismo que están, por ejemplo, lo que hicieron en Estados Unidos con la gente que protestaba en las universidades contra el genocidio palestino. Pues presos, expulsados, si aún encima no eras estadounidense, te expulsaban del país, te arruinaban tu vida. No tienes derecho a dar tu opinión. Resulta que los fascistas somos los que opinamos libremente, no los que imponen la opinión. Es así de fácil. Es increíble. No, vamos a ver, porque, claro, el momento no es fácil para ellos, pues ya digo, porque hay digamos, un revuelo social tremendo a cuenta de este tema, sobre todo en Internet, pero ya Internet es muy importante, ¿no? Pero también hay algún medio de comunicación que de vez en cuando dice algo y tal, y esto se está manteniendo, con lo cual, bueno, pues ahí, por ejemplo, en el caso de estos profesores, son 2 profesores en particular a los que han atacado, es posible que les salga mal, ¿eh? Tiene pinta de que les va a salir mal, pero este impacto de imagen ya está hecho. Es decir, independientemente de lo que surja con este tema, ya los otros 5.000 profesores ya están atemorizados. Cuidado, ya están con miedo por este tema o por cualquier otro que no les guste a sus alumnos, ¿no? Además, estamos hablando de nivel universitario, que las universidades son el templo de la investigación. Entonces, si yo no me siento libremente para investigar filosóficamente cómo es la vida, para investigar cualquier tipo de tema, desde ciencia hasta religión, entonces, ¿qué es la universidad? Y ya la famosa libertad de cátedra y todas estas historias, ¿no? Sí, eso. Claro. No. Tienes pues un libreto y como te salgas del libreto... Sí. No, en este caso es evidente que Bildu en concreto tiene una responsabilidad directísima, ¿no? El equipo rectoral ahora desde hace un año es
claramente Bildu, ¿no? Y esta organización de estudiantes también, es decir, esto ha estado muy claramente coordinado para resolver mal el tema. Es decir, Bildu, en vez de resolver un auténtico problema interno, es decir, porque es una de las cosas que han destruido con todo esto es su propia ideología, evidentemente, ¿no? Es decir, se están metiendo en un pantano tras otro de estos puestos en marcha desde la oligarquía corporativa y al final destruyendo su propia ideología, evidentemente. Y en lugar de aprovechar esta oportunidad para resolverlo, pues lo que están haciendo es atacar al que apunta el problema, ¿no? Y mismo dentro de los partidos, esto habla también de la calidad política, es que si quieres medrar dentro de ese partido, tienes que seguir el guión. Por lo tanto, si tú estás en Bildu o en el partido que sea y estás en contra de estas actitudes o de estas formas de educación, pues no medras, te sales del guión. Son cosas que teóricamente solo se pueden resolver desde arriba, desde la dirección desde la dirección suprema, digamos, pero como he dicho antes, si es que no está implicada. Claro, si está implicada, evidentemente no va a resolver nada, ¿no? Pero en teoría podría ser una oportunidad para una dirección que no estuviera implicada para girar, rectificar, corregir, purgar lo que fuera necesario. Pero es así. Difícil, muy difícil. Bueno, pues esto es lo que comentábamos, ¿no? Resulta que el titular de la SER, la Universidad del País Vasco, EHU, investiga a 2 profesores por comentarios en redes sobre el caso Bernedo y el colectivo LGTBIQ+. El abecedario. 2 docentes, bueno, por cierto, en el Partido Socialista ha habido un auténtico problema a cuenta del abecedario, como tú dices, ¿no? Porque acordaron o tomaron una decisión interna, no recuerdo ya a qué nivel, de no utilizar la Q y el plus. ¿Por qué? Pues bueno, dentro del Partido Socialista estas feministas tradicionales tienen cierto peso, ¿no? Parece. Y esto es lo que indujo a que se suprimiera, se mantuviera el LGTBI. Creo que es más o menos esto, ¿no? Y bueno, esto ha organizado un auténtico cataclismo interno en su relación con los grupos transactivistas, con Podemos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es algo absolutamente increíble, ¿no? Muchas gracias, Francisco, por esa ayuda que nos da mucho, nos anima a continuar. Estupendo. Y hablando de continuar, continuamos. Sí, si puedes volver a poner el que teníamos. El anterior, sí. Este es. Sí. Bueno, claro, ¿qué tenemos aquí? Pues lo que habíamos comentado. Es decir, ante lo que estaba sucediendo en Bernedo, hay 2 profesores que hacen comentarios en redes, son atacados por este colectivo de estudiantes de Bildu con pintadas, carteles, etcétera, y la relación de la UPV es investigar a los profesores. Investigar a los profesores. Increíble. Y es que, claro, a una mente joven es muy fácil inducirla, ¿no? Y claro, todos hemos tenido 16, 18, 20 años y pues sí, es muy fácil que te induzcan. Te estás dentro del grupo, el grupo se comporta de esta manera porque te llevan unos líderes y claro, tú no quieres quedarte atrás, al final pues te ves metido pues en todo estas protestas fuera de lugar y estas agresiones, porque no son protestas, protestar es justo y equitativo, pero agredir, sobre todo personalmente, a unas personas que tienen una opinión distinta a la tuya, eso no tiene razón de ser. Sí, sí, y pintarle la puerta, etcétera, ¿no? Claro, son agresiones directamente. Sí, que hemos puesto el vídeo, creo, ¿no? Con las pintadas. Sí. Lo podemos poner de nuevo, si quieres. Sí, ponlo a ver para que la gente se dé cuenta de lo que es. Sí, espera, que tenemos tantos vídeos que me pierdo aquí. Está fascista. Fascista. Por apoyar a los niños que han sido objeto de abusos en los campamentos, ¿no? Es que es increíble. Increíble.
Cuando los que tenían que ser juzgados son esas personas que sin permiso paterno de ningún tipo decidieron hacer esas cosas. ¿Qué es eso de que mi hijo tenga que chuparle el dedo a nadie para comer? Pero es que vamos, no sé, yo sinceramente, yo estoy allí y me entero de eso y soy una persona muy pacifista. Pero que a lo mejor se me da la vuelta al cerebro y lo cojo por el cuello al tipo y vas a enterarte de lo que vas a chupar, ¿no? Y claro, después terminaría yo preso encima, por supuesto. Y el niño, pues, seguramente, pues, criticado, atacado, echado a un lado dentro de su clase, o sea... Sí, ya hay 21 denuncias, pero todo el mundo comenta que este tipo de temas suelen ser complicados judicialmente porque a todo el mundo le cuesta implicar a los niños, a los hijos, a los niños y adolescentes en temas judiciales, ¿no? Entonces los padres intentan no traumatizarlos con el tema, evitarles el pasar por eso y tal. Entonces suele ser complicado, hay mucha gente que empieza y luego precisamente por esto se desmarca, etcétera. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo, desde luego, es que no sé, son cosas que para mí no son comprensibles. Me dice Santi... No, y que una cosa es que no sepas o que te ha llegado de lejos, que no creas, pero una vez que estalla, es el momento clave, es el momento en el que ya nadie puede decir no sé, ¿no? Es el momento en que los responsables políticos tienen que cortar. Tienen que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Y esto es fuera, este señor expulsado del partido, este y este fuera de las direcciones de los medios, y si no pasa, pues entonces ya sabemos a qué atenernos, ¿no? Entonces ya sabemos a qué atenernos con las direcciones de esos grupos políticos, ¿no? Perdona, es que dice aquí Santiago, cómprate una cámara. ¿Qué pasa? ¿Se me ve mal? Se te ve mal, sí, pero debe ser un tema de la conexión, ¿eh? Porque los vídeos que proyectas también tienen algún Claro, porque es que aparte es que yo, por ejemplo, me veo perfecto y la cámara, pues bueno, no es la mejor del mundo, pero es de buena calidad. No, yo creo que es un tema de la conexión. Sí, porque a los vídeos también les pasa. También. Sí, es que es raro porque aquí tengo una marca que me dice wifi inestable y sin embargo yo no tengo por wifi, lo tengo por cable y tengo 1 giga de subida y 1 giga de bajada. No sé, tendré que revisarlo. Gracias por avisar, Santi, porque es que yo me veo perfecto. Yo ni sospechaba que se me mirara mal. Sí, bueno. También suele pasar que nosotros siempre nos vemos a nosotros perfectos, ¿no? Pero... Claro. Perfectos y guapos, por supuesto. Ponemos el siguiente, ¿no? Bien, este ha sido un tema importante, ¿no? Porque en la Universidad del País Vasco alguien ha empezado a moverse a favor de los profesores, ¿no? De estos 2 profesores atacados, comisiones obreras, ¿no? Comisiones obreras que es minoritario en la universidad, ¿no? Históricamente tuvo mucho peso, es minoritario, pero se ha empezado a mover y ha hecho este artículo, ¿no? Un precedente que nos alarma, ¿no? La Universidad del País Vasco atraviesa un momento crítico. El reciente caso del profesor investigado por supuestas publicaciones en redes sociales, han sido 2, pero bueno, y su posterior exposición mediática ha abierto una herida que trasciende lo individual. Y empieza, bueno, el artículo empieza a explicar lo que hemos comentado, que a partir de ahora todos los profesores están amenazados por esto, ¿no? Amenazados por opinar, simplemente por opinar algo que no les guste a los alumnos, ¿no? Es que... Bueno, es interesante que esto ya no tengo soporte documental, pero por lo que me han dicho, pues en la Universidad del País Vasco, UGT también se ha posicionado en esta dirección y creo que ELA también, el sindicato ELA, ¿no? No debe ser tan claro, LAB, Steilas, pero bueno, hay un posicionamiento de por lo menos un par de sindicatos, debe ser bastante claro, comisiones y UGT a favor de estos 2 profesores, ¿no? Y bueno, es importante, independientemente de las relaciones o filias o fobias sindicales que tenga cada uno, pues hay que reconocerle a cada organización lo que hace bien y lo que hace mal, ¿no? Y en este caso, pues es muy importante, ¿no? Indudable. Muy importante. Yo es que, de verdad,
llegamos a unos puntos que es que no sabes cómo llamar a las cosas. Bueno, esto es interesante, ¿no? Porque ya hemos comentado al principio que, bueno, aunque es un caso del País Vasco, no es algo que esté sucediendo solo aquí, ¿no? Aquí quizás estemos teniendo la suerte de que ha estallado, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, esto es lo que nos dice Jurgi Marcos, ¿no? Es interesante porque es una persona que escribe en redes, en Twitter en particular, bueno, como miembro de Bildu, de la izquierda vasca, ¿no? De esta izquierda vasca que se ha implicado hasta el cuello en estos temas, ¿no? Pero dice, el tema de las identidades de género, el delirio vasco es relacionado con lo que ha sucedido en Bernedo, etc., ¿no? El tema de las identidades de género viene de Estados Unidos. Lo mismo se da en Euskal Herria, en el País Vasco, en Cáceres, que en Filadelfia. Donde no se da mucho es en Rusia o en China, pero no es algo específicamente vasco. Conceptos interesantes. Primero, que alguien, un miembro de Bildu, que está implicado hasta el cuello en este tema, tenga esta perspectiva. Lógicamente, en todas partes hay gente que piensa, ¿no? Y se da cuenta de que esto son campañas, no es algo que surja de la sociedad, sino que son campañas que vienen de esas élites corporativas a través de la CIA, del MI6, de las fundaciones corporativas, de las ONGs. Pero claro, lo que no dice Jurgi Marcos es que se aplican en el País Vasco con la complicidad de los grupos políticos vascos y dentro de los grupos con responsabilidad de gobierno, los más importantes son el PNV, que es el que tiene la responsabilidad de gobierno directamente junto al Partido Socialista, y Bildu, que es el primer partido de oposición. Y hemos visto lo que Bildu está haciendo con sus medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Muy interesante ese comentario, donde no se da muchos en Rusia o en China. Sí, muy interesante. Porque esto nos revela algo de lo que nosotros hemos hablado más de una vez, que el choque entre los países emergentes y, más que Occidente, y las corporaciones occidentales, que ahora es muy evidente a nivel geopolítico, es también de modelo socioeconómico y también de modelo sociocultural, ¿no? Y este es un ámbito claro. Es decir, para los países emergentes, todas estas corrientes del posmocapitalismo son absurdas y destructivas, no las aceptan. Y, por supuesto, no se han dejado arrastrar a esas estrategias de destrucción social a las que se ha dejado arrastrar el conjunto de Occidente, ¿no? Claro, y es que lo peor, como le ha pasado a los profesores de universidad y nos pasa a los que opinamos de una manera distinta y libre, pues aún encima, pues claro, es que los rusos o los chinos son homófobos, persiguen a los gays, persiguen a las lesbianas, y eso no es verdad. Claro. Cada uno en su intimidad puede ser lo que quiera, y las leyes que, por ejemplo, el gobierno de Putin dictó sobre esto es para protección de los niños, los adultos que hagan lo que les dé la gana, es su problema, como tiene que ser, indudablemente. Efectivamente. ¿No? Sí, sí. Y claro, los acusan de que es en general, y no es así. Sí, sí. Bueno, la cuestión es muy clara. Ellos siguen la posición de gestionar estos temas de forma razonable y nosotros funcionamos en base a campañas mediáticas que nos meten cada 5 años en una moda absurda de este tipo, ¿no? No, y es que son modas, porque al final, dentro de un año, de 6 meses, de 6 años, no lo sé, pero al final todo esto se acabará. Bueno, el caso es que como ya no gobiernan en Estados Unidos los woke del Partido Demócrata, pues se ve que está perdiendo ya esa fuerza, efectivamente. No solo ahora, sino ya en los 2 últimos años, esto es muy interesante, ¿no? El transactivismo está cayendo radicalmente en Estados Unidos, y esto se está notando en los números, relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? En los números de niños que se hacen trans está cayendo radicalmente, ¿no? Está cayendo radicalmente. Y luego ese comentario sobre Rusia y China es muy importante también para darnos cuenta de que esto, yo creo que como todas estas corrientes del posmocapitalismo, tienen los días contados. Es decir, son corrientes tan absurdas y tan destructivas, lo hemos dicho, que solo se mantienen porque nadie las cuestiona. Pero que este choque con los países emergentes necesariamente nos va a situar ante la realidad enseguida, ¿no? De una forma o de otra, ¿no?
Y yo creo que todo esto efectivamente en los próximos años va a caer. Pero claro, mientras tanto, el daño que se hace a miles o millones de menores y el nivel de destrucción social que se hace es tremendo, ¿no? Tremendo. Yo es que es algo que me pregunto, ¿qué va a pasar con todos esos menores que se han hormonado o incluso se han operado cuando de repente tengan 25 o 30 años y digan, no, es que a mí me gustan las mujeres o me gustan los hombres? Sí. O que se den cuenta de que lo que sucedió es que se metieron en una dinámica pues artificialmente creada, ¿no? Artificialmente. Porque ya hay muchos que están reprochando en concreto pues a un psiquiatra que les arrastró o a un educador que les arrastró a donde no debían haberles arrastrado. Pero claro, detrás que hay, pues hay unas corrientes, digamos, oligárquicas que han empujado detrás de todo esto. Claro. Vemos Eurovisión. ¿Quién ha ganado Eurovisión últimamente? La gente, pues, gente rara, porque para mí, lo siento, para mí es gente rara. Un hombre que tiene barba, que se viste como mujer y que un día es por la mañana mujer y por la tarde es hombre, pues sinceramente yo creo que ya no quiero definir en problema mental, porque si eres adulto haz lo que te dé la gana, sé lo que quieras, ¿no? Pero claro, imbuir eso en un niño... Sí, pero es importante en este y en otros temas mirar a los países emergentes, ¿no? Porque para distinguir lo que es una evolución natural en base a la evolución económica, etcétera, de lo que es artificial, de lo que son corrientes implantadas artificialmente en la sociedad, y en la referencia de los países emergentes nos lo dice enseguida, ¿no? Enseguida. Solo hay que ver cómo son sus sociedades que no están presionadas y claro. no vemos esos porcentajes, ¿no? Indudablemente. No, es que ya hemos comentado muchas veces que nos miran, se quedan perplejos con lo que las cosas que estamos haciendo en Occidente y se ríen de nosotros. Se ríen de nosotros, cosa natural, claro, como no van a reírse. Claro, y después dirán, y como dicen los rusos, porque lo ves, los que seguimos la guerra, pues leemos muchos canales rusos, dicen, ¿y qué? ¿Qué van a venir a luchar contra nosotros? Esa gente debilitada, tanto en el físico como en la mentalidad, ¿va a venir a luchar con nosotros que somos guerreros? Pues yo la verdad pienso lo mismo, ¿no? Es que estamos destruyendo a toda una generación, indudablemente. Tenemos un par de vídeos más, creo, ¿no? Santiago. Queda uno, sí, uno por lo menos, para que lo subimos. La ultraderecha mexicana. Si puedes pararlo, si puedes pararlo. Sí. Sí. Vamos a ver. Es un vídeo muy interesante porque a la hora de situar esto en contexto, ¿no? Porque es una entrevista entre Pablo Iglesias, que ha sido, ya sabéis, el líder del grupo Podemos español, y un, ¿cómo se llama? Ahora no me viene el nombre. Bach, lo tienes en el archivo, un filósofo. Bach Heller. B-A-K-G-E-L-E-R. Eso es un filósofo mexicano y es un vídeo sorprendente porque este filósofo hace referencia a lo que López Obrador ha hecho en México sobre las corrientes, estas corrientes del posmocapitalismo, cómo las ha gestionado, y está diciendo algo que es radicalmente contradictorio con lo que Podemos ha hecho en España, ¿no? Y se lo está diciendo a Pablo Iglesias, ¿no? Y Pablo Iglesias casi no se atreve, esto es un corte muy concreto, ¿no? Luego matiza más, ¿no? Pero casi no se atreve a llevarle la contraria, ¿no? Y esto es algo muy sintomático, ¿no? Pero que es una referencia, yo creo, muy interesante para estos grupos que se siguen llamando de izquierda en el conjunto de Occidente y en Latinoamérica, ¿no? Si quieres, pues vamos allá. ¿Qué es la ultraderecha mexicana y es posible dialogar con ellos? O sea, es que es algo que tú te planteas y que me parece muy interesante conocer. Lo que estamos viendo es el vaciamiento de una plataforma en la que pueda operar. Y eso es parte de lo que podemos decir que también es la 4T. La 4T también es una especie de protección en contra de los discursos reaccionarios. Esta es una de las cosas que hizo López Obrador realmente bien. Una de ellas, digamos, fácil de entender, es no involucrar la política de las identidades en la política del Estado.
Digamos, ahora, para ser de izquierda en el mundo al menos aceptable de la cultura, de las universidades, hay que hablar de identidades. Hay que decir, ¿no? Yo defiendo la pluralidad de identidades, el feminismo. López Obrador tomó una decisión muy táctica, que era dejar todo este discurso de las identidades fuera. Y entonces eso lo que ocasiona es que la derecha se quede un poco impotente, porque la derecha reacciona, su blanco favorito son las feministas. Es en contra de las feministas. Digamos, yo en el último libro que escribí, Gramáticas de la Frivolidad, vi cómo Abascal de Vox, ese era uno de esos, y reaccionan a veces, hay que decirlo, bien. Quiere decir bien, quiere decir... Sí, o sea, como conectando con un sentido común popular. Exacto. Igual, digamos, yo leyendo los discursos de Abascal, a veces me sacaba alguna risa porque se burlaba, digamos, de España que comienza en un huerto urbano y termina en un restaurante vegano, digamos. Había una forma de conectar, pero siempre utilizando el discurso de las identidades. Claro. Nunca, por ejemplo, el de la gran política popular en contra de la desigualdad. Me parece que es una de las grandes enseñanzas de la Cuarta Transformación a las izquierdas latinoamericanas. Y mundiales. El tema de la identidad que está ahí, además lo presionaban todo el tiempo los periodistas y le decían, pero usted, ¿qué opina del feminismo? ¿Es feminista o no es feminista? ¿Qué opina de todos estos temas distintos? Y él siempre toreaba y sorteaba estos asuntos. Y a mí me parece que esa es una de las cosas que hay que estudiar y aprender. Justamente esta reacción contra las identidades, contra la pluralización de las identidades, no implicaba la renuncia a una búsqueda de una identidad, porque esta identidad nacional que nos congregue sigue siendo muy importante para cualquier proyecto transformador. Me parece que cuando López Obrador llegó al poder vio que entendió toda la extensión de una trampa del liberalismo, que era esta trampa del liberalismo de que puede existir perfectamente un Estado nacional sin valores compartidos, ¿no? Bastan los derechos humanos y el Fondo Monetario Internacional y con eso podemos sobrevivir perfectamente. Y esto es una verdadera mentira del liberalismo y peor aún del neoliberalismo. Necesitamos valores comunes. Bueno, yo creo que es una referencia muy interesante que le dejarías perplejo quizás a Pablo Iglesias, que es absolutamente contradictorio con lo que él ha hecho en el caso de Podemos, ¿no? Pero que es fundamental, porque claro, hemos hablado de todas estas cosas que han pasado alrededor del transactivismo, pero claro, nos podemos hacer una idea hasta qué punto esto es combustible para cualquier grupo político que se ponga a la contra de estas barbaridades, ¿no? Claro, si solo se pone la extrema derecha, pues va a ser la extrema derecha la que se lleve los votos. Y de hecho, pues la base electoral de los grupos de extrema derecha, como se decía ahí, pues es fundamentalmente esta, ¿no? La reacción contra estas disparates culturales, ¿no? En el caso de Vox, seguramente el 80% del voto le viene de ahí, ¿no? Le viene de ahí, ¿no? Claro, claro. La reacción contra estas barbaridades del posmocapitalismo, ¿no? Son absurdas, son destructivas, nadie se atreve a decir nada y el que se atreve se lleva los votos. Claro. Hay comentarios, por ejemplo, un espectador, Javier Benavides, dice que hoy este canal está lleno de meapilas. Yo creo que, Javier, no entiendes bien el mensaje. Aquí cada uno tiene libertad total de elección, cada persona adulta puede hacer lo que le dé la gana. Otra cosa es que obliguen o te conduzcan hacia un camino sin que tú pidas que te conduzcan y sin preguntar a sus padres, pues que hagan juegos sexuales con menores, es distinto. No estamos hablando de la libertad de elección. Cada uno en su vida puede, en mi opinión, puede hacer lo que le dé la gana. Como si llegamos ya a estos extremos de gente que se cree que son cebras. Bueno, pues vale, allá tú, píntate unas rayas. Pero no obligues a mi hijo que vaya pintado a rayas. Sí, no sé, con todos los respetos, pero que alguien se atreva a calificar de meapilas simplemente el criticar los abusos a menores, pues me parece una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad, ¿no? Pero bueno, que es parte de ese contexto que tú comentabas, ¿no? Si no se reacciona con el insulto al que se desmarca de esto, se hunde, ¿no? Todo es tan absurdo y tan destructivo. ¿Dónde nos quieren llevar? Que hay que reaccionar con este tipo de mecanismos para que nadie se mueva, ¿no? Claro.
Mira, aquí hay otro comentario de Andrés que dice: Sandy, por tus comentarios parece que te gusta mucho el parásito de tu tocayo Santiago Abascal. Pues no, soy todo lo contrario a lo que podría ser Santiago Abascal. Siempre fui muy, muy de izquierdas. Solo que antes los partidos de izquierdas se dedicaban a preocuparse por el bienestar social, a preocuparse por los trabajadores, a preocuparse por la educación verdadera, a preocuparse por la sanidad. Y todo eso ha quedado en un segundo plano. Nos ponen leyes mordaza, destruyen la sanidad, nadie protesta. Sin embargo, sí es importante que una pequeña parte de la población, porque ahora hay que comprender que ser transexual, pues cada uno tiene la libertad que quiere, pero ¿qué porcentaje de transexuales hay en la sociedad? ¿Y qué porcentaje de trabajadores? ¿Y qué porcentaje de personas que necesitan una sanidad y una educación? Entonces, ¿en qué nos quedamos la izquierda? ¿En defender personas con su identidad de género o a toda la sociedad y sus necesidades? No te confundas, yo no soy seguidor de Santiago Abascal y menos de ese hombre que para mí es un cerebro plano, que no tiene nada. Es más, es un interesado porque él no es ni defiende sus ideas, él defiende quien le paga. Así pienso de él, Sí. por eso te digo todo. Pero, Santiago, yo no dedicaría un minuto a defenderme de eso, ¿eh? Es decir, Claro. El que ha escrito eso sabe perfectamente, porque si ha visto, aunque sean 10 minutos del programa, que no hay en absoluto de nada de lo que se ha dicho un intento de cuestionar la situación de las minorías sexuales ni nada por el estilo. Al contrario, es lo que es reaccionario son esas corrientes, son reaccionarias y corporativas, ¿eh? Entonces, el que se apunte a estas corrientes porque alguien dice que son progresistas, pues no lo es. No lo es porque hay alguien que lo diga. No, es todo lo contrario, ¿eh? Es el que es reaccionario y fascista, si utiliza instrumentos de neutralización del enemigo, pues es el que defiende precisamente esas corrientes, que son disparatadas y son destructivas y están precisamente puestas en marcha en base a intereses oligárquicos, ¿no? Entonces, no sirve aquí decir que soy de izquierda o que hay uno que es de izquierda que dice no. Eso es a posteriori. ¿Se defiende a la gente o se defiende a la oligarquía? Y eso es lo importante, ¿no? Aquí Yo no Andrés, basta. pero me parece una estupidez tremenda lo que estás diciendo. Una Pero gran no estupidez. ¿por qué le das eco sacando esos comentarios? Simplemente porque es que hay que aclarar que una cosa es tener una opinión libre. Precisamente, yo no soy de extrema derecha ni fascista porque no obligo a nadie a pensar como yo y tengo una opinión libre. Tú sí me estás obligando a pensar como tú quieres y a opinar como tú quieres. Y si no lo hago, pues soy fascista, soy de Vox o de Desocupo. Pero el que ha escrito eso está intentando simplemente crear dudas y lo que no hay que hacer es darle eco. El que escribe eso lo sabe perfectamente. Que tú no tienes nada que ver con eso. Pero bueno, aquí estamos. Muy Pues bien. sí, vaya programa y vaya DMG política que no te lo decía a ti, Santiago. Bueno, es igual. A lo que vamos. Yo no estoy de acuerdo con que adoctrinen a mis hijos, a los menores, con nada, ya sea de género, ya sea de ideologías políticas, sea lo que sea. A los niños hay que educarlos, no adoctrinarlos. Yo pienso así. Sí, no es solo eso, porque claro, en otro tipo de adoctrinamientos pues pueden quizás manipularlos ideológicamente en una dirección, pero tener tiempo de rectificar, pero en este tipo de estrategias tan activistas de corrupción de menores generalizada, están deformando muchas veces la vida de estos menores y para siempre. Y algunos con consecuencias incluso biológicas, operaciones, etcétera, ¿no? Entonces... No era para mí, era para otro Santiago. Bien, Andrés. Muy bien. Bueno, pues no sé si tienes algo más que comentar. No, pues lo que comentamos al principio, hemos hablado sobre todo de este caso en el País Vasco, pero que son cosas que a otro nivel están sucediendo en todo Occidente y es muy importante revelarse y hablar, ¿no? Se están manteniendo, se están repitiendo, se están extendiendo en buena parte gracias al silencio, ¿no? Y a que muchos pensemos que son modas, es decir, que es una consecuencia de la modernidad, es mentira, ¿no?
Es mentira. Son cosas que se quieren implantar desde arriba, que las está impulsando pues, la CIA, las está impulsando Soros, las está impulsando el MI6, etcétera, ¿no? Entonces hay que rebelarse. Cuando en nuestros colegios, en nuestras escuelas intentan hacer cosas de estas, hay que rebelarse, hay que ponerse de acuerdo con otros padres para evitar que estas cosas se hagan, vigilarlas, etcétera. Hay que denunciar si en los medios de comunicación se lanzan este tipo de mensajes, etcétera, ¿no? Es decir, Claro. Organizarse. Y luego también, en último término, como decimos también en otros ámbitos, en la geopolítica, etcétera, es muy importante la organización política. Es decir, los ciudadanos somos muchos frente a una oligarquía que tiene mucho dinero. Entonces, nuestra base es el número y organizar ese número. Necesitamos organizaciones que nos defiendan. Y si en estos temas también no hay organizaciones, las grandes organizaciones políticas no nos defienden, pues hay que crear nuevas. Indudablemente. Y como tú dices, aquí tenemos un partido único y como vemos, lo único que piensan esos políticos de esos partidos es en medrar. Y claro, para medrar tienen que seguir las corrientes. Entonces a mí no me vale. A mí me valen las personas que se atreven a decir lo que piensan libremente. Puede gustarte, no puede gustarte, pero no adoctrinar a la gente, como la religión, que también adoctrina. Por eso yo no estudié en un colegio religioso, por suerte, porque mis padres no me han llevado, ni he llevado a mis hijos a un colegio religioso. Busco esa libertad. Y es importante que no caer en la desesperación o en la resignación. Tener en cuenta lo que hemos dicho antes. El mundo está cambiando muy rápidamente. El mundo emergente se nos está echando encima y esto va a estallar. Estas corrientes socioculturales también. Como va a estallar el modelo económico neoliberal, ¿no? Entonces, ante ese estallido hay que estar preparados. Entonces, vamos a estar preparados sabiendo que el cambio va a venir. Entonces, para que ese cambio sea lo mejor posible y se oriente en interés de todos, lo mejor es estar organizados, ¿no? Entonces, hablar con otros, mirar qué organizaciones hay en nuestro alrededor que puedan estar realmente preparadas para asumir estos retos y movilizarse. Claro. Y la izquierda tiene que volver a crecer y tiene que volver a ser izquierda. No ser una herramienta para utilizar al pueblo. La izquierda tiene que ser izquierda y ir a lo que la base. Para entender esto, yo creo que hay que apuntar a referentes concretos, ¿no? Hemos hablado antes del caso de López Obrador, ¿no? Cómo ha gestionado ese tema, que es muy importante, claro, en México, ¿no? Pero tenemos el caso de Sarah Wagenknecht en Alemania, de Esmer, que está en el gobierno en Eslovaquia. En España ha surgido Soberanía y Trabajo, que tienen ahora su Congreso Constituyente. En el País Vasco hay un grupo que es Esker Nacionala. O sea, están surgiendo, entonces mirar si en vuestro entorno pues están surgiendo grupos de ese tipo o ya hay grupos que sean capaces de hacer frente a este reto. Y si no los hay y no han surgido, anímate a crearlos. Que estos grupos muchas veces empiezan con 2 o 3 personas que empiezan a hablar entre ellas y ponerse de acuerdo. Claro, es que lo importante es debatir. A partir de ahí se crecerá, pero debatir libremente, no dejarse llevar por las modas. Claro. Sí, debatir y organizarse. Indudablemente. Bueno, Adrián, pues un gran programa que seguro que nos va a crear mucha gente que nos apoyará y otros muchos que no, seguramente. Pero para eso tenemos este canal, para hablar con libertad, dar nuestra opinión, sin atosigar ni obligar a nadie a hacer lo que no quiera hacer. Y bueno, pues si quieres despedirte. Muy bien, pues como decimos al principio, ya sabéis que yo estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche según el país, a las 11 de la noche hora Madrid. No os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Si os ha gustado el canal, darle a like y difundir y dejarnos preguntas y comentarios que ya sabéis que intentamos responder en la medida en que podemos, no en este canal, en el de ECAI Center, que lo localicéis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Correcto. Pues muy bien. Mañana nos veremos. Tenemos a Fernando Moragón a las 11 de la noche, el gran adalid de la lucha contra el algoritmo. Mañana nos vemos. Hasta luego. Santiago y compañía.